¿Ya estamos viendo pantalla? Sí. Sí, señora, profe. Bueno, Sí, señora. entonces, va a ser así. Yo voy haciendo la pregunta, escojo a alguien que me responda, pues que me diga qué respuesta dio al taller y ahí corregimos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, escribo las formas no personales, perdón, no personales del verbo. Karen Narváez, ¿tú qué escribiste en esa? ¿Me escuchas? Sí, las formas no personales del verbo. Espérame un segundito, espérame un segundito. Ya, ahora sí. Sí. Escribí espera, sí. Escribí que era infinito, gerundio y participio. Muy bien, sí, señorita. Esa es la respuesta correcta. Las tres formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta decía, el verbo es, a ver, Juan Esteban, Guaqueta, ¿qué es el verbo? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué es el verbo? ¿O el verbo es? El verbo es la palabra que determina la acción del sujeto. La palabra que determina la acción del sujeto, correcto. Dentro de todas las oraciones siempre vamos a encontrar una palabrita que es la que está indicando lo que el sujeto está haciendo, ¿sí? Entonces a esa palabrita le llamamos verbo. Tercero, es una historia que se transmite de generación en generación, tiene como personajes a seres sobrenaturales o con cualidades extraordinarias. Esa me la responde Tomás Samuel. El texto, ¿El qué? ¿Qué es eso? profesora, ¿A qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esa historia que se transmite de generación en generación y que sus personajes son seres sobrenaturales o que tienen cualidades extraordinarias? ¿Cómo le llamamos a esa historia? ¿Una qué? Que hablaba también como de espectros, espantos y esas cosas a veces. era, se me fue la paloma, ¿No la escribiste en el cuaderno? Se me fue la paloma. Bueno, vamos a ver quién se acuerda. A ver, no, ay, no, no, sin decir yo voy mirando. Acuérdense que es levantando la manita. A ver, yo miro acá quiénes tienen la manita levantada y de los que tienen la manita levantada voy escogiendo participantes. Bueno, Juan Felipe Ortiz. Pero el que participa va bajando la manita de una vez, ¿listo? dale. Profe, estamos en la tercera, ¿cierto? Cierto. Es leyenda, profe. Exacto, es una leyenda. Recuerden que es la leyenda, esa historia en la que encontramos seres sobrenaturales o seres con cualidades extraordinarias, como por ejemplo el hombre caimán, que pues era un hombre y que pues se podía convertir en Era como caimán. un caimán. Bueno, como mitad hombre y mitad También, caimán. también esas historias, o sea, las leyendas son las historias que se transmiten de generación en generación. Entonces, cada pueblo, cada comunidad se lo cuenta a los hijos a los hijos y así sucesivamente se van pasando de generación en generación. ¿Listo? Y tengan en cuenta que siempre van a ser, sus personajes van a ser seres sobrenaturales, no dioses, porque si es un dios, el protagonista, los personajes son dioses, entonces eso pasaría a ser un mito, ya no sería una leyenda, sino sería un mito. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos ese dato para que no nos confundamos, porque las personas
tienden a confundirse con mitos y leyendas. ¿Listo? Listo. Vamos con la pregunta número 4. Es una forma no personal del verbo que se caracteriza por expresar acciones continuas. A ver, Profe, ¿tú eres la que tiene la canción de Baby Shark? es, es que hay una niña que está tomando clase aquí al lado mío, entonces eh, ella ahí se alcanza a escuchar. Bueno, entonces vamos con Alejandro Cifuentes. ¿Qué pusiste en la pregunta número 4 donde dice que es una forma no personal del verbo que se caracteriza por expresar acciones continuas? El gerundio. El gerundio, ¿cierto? Y la terminación del gerundio, ¿cuál es, Alejo? ¿Te acuerdas? Las palabras de gerundio, las palabras que están ubicadas en gerundio tienen una terminación. ¿Todas terminan en qué? Si es una acción continua que se está sucediendo, yo estoy con el verbo caminar. Ponme el verbo caminar con el pronombre yo en gerundio. Yo estoy, ¿qué? Yo estoy caminando. Yo estoy caminando, yo estoy corriendo, yo estoy saltando, él está Entonces, el caminando. gerundio termina como en ando, endo. Exactamente, Alejo, muy bien. Entonces, en gerundio siempre la terminación es ando, endo, porque gerundio lo que nos indica son acciones continuas, ¿cierto? Entonces, ¿Profe, no es infinitivo? ¿cómo? ¿No es infinitivo? En infinitivo son las palabras que terminan en ar, er o ir, que no son naturales, no tienen un tiempo ni nada para, o sea, no están conjugados en nada. Profe, ¿qué es lo que dijiste? Profe, profe, ahí ya dice Esperen, la esperen, respuesta. esperen, esperen, que es que Guaqueta me estaba preguntando algo y lo interrumpieron. Déjenme terminar la idea y luego si preguntan. No interrumpan, mejor dicho. Guaqueta, termíname la idea, por favor. Profe, es que le iba a decir que es que como está diciendo que gerundio y eso, yo pensaba que estaba hablando de la pregunta 5 que era gerundio. Ah, ok. Es que la pregunta 5 es una forma no personal del verbo que se caracteriza por terminación en ar, er o ir. Recuerden que Ven, las profe. formas no personales del verbo son tres, ¿cierto? Infinitivo, gerundio y participio, donde infinitivo son las palabritas que están terminadas en ar, er o ir, ¿sí? Están al natural, ellas no están conjugando nada, no sabemos qué tiempo, ni conjugadas con ningún pronombre ni nada, ¿listo? Y luego siguen las de gerundio, que son las que indican acciones continuas y están terminadas en ando, endo, ¿sí? Esas las puedo conjugar, pero siempre va a estar esa terminación que está indicando que es lo que el sujeto está llevando a cabo en ese momento. Entonces, yo estoy caminando, yo estoy corriendo, yo estoy andando, yo estoy riendo, yo estoy leyendo, él está caminando, él está corriendo, él está, ¿sí ven? Entonces, lo que está sucediendo en ese momento continúa, ¿sí? Entonces, entonces, se me fue la idea. Listo. Espérenme un segundito, un momentico. ¿Y la profe? Ah, ya comenzamos.
Perdón. Listo, entonces les estaba diciendo que gerundio, que es la acción continua, ¿cierto? Y luego el último, que es el participio, que es el verbo que indica la acción que ya ha finalizado, ¿sí? O sea, algo que ya sucedió. La terminación con eso es ha ido. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido, ellos han comido, ¿cierto? Ya sucedió, ya ha finalizado la acción. Listo, sigamos. En la pregunta número 6 dice, los tiempos verbales son, a ver, Aranza, dime cuáles son los tiempos verbales. Sí, profe. El más fácil de todos. Pasado, presente y futuro, profe. Correcto, ese es el más fácil de todos y lo hemos visto desde que estábamos en primerito. Pasado, presente y futuro. Y pues la conjugación de cada verbo depende también de si está en plural, está en singular y depende también del pronombre que voy a utilizar, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre que voy a estructurar una oración, debo ser muy cuidadoso porque si el pronombre está en plural, pues obviamente que la conjugación del verbo debe ser en plural, ¿cierto? Porque no puedo decir ellos juegan o ellos juegas, ¿cierto? Que no, tiene que coincidir una cosa con la otra. Entonces, si está en plural, pues las dos cosas en plural y el verbo en plural también, ¿cierto? Si está en pasado, Toca lavarlo, o sea, toca echarle agua y toca quitarle el agua. entonces, si lo pongo en pasado, entonces él jugó con la pelota. Nosotros jugamos con la pelota. Ellos jugaron con la pelota. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tener muy presente que nos debe coincidir el plural del pronombre con el plural del verbo que estamos conjugando y si lo estamos ubicando en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Bueno. Vamos con las 7. Determina el sustantivo indicativo. Cercanía. Determina al sustantivo indicando cercanía o lejanía. ¿Cierto? Alison, apaga tu micrófono, porfis. ¿Cuál es el...? Gracias. Ahí está mal estructurada la pregunta, chicos. Ah, no, mentira, sí, sustantivo. Mentiras. Leí mal. Determina el sustantivo indicando cercanía o lejanía. Entonces, ¿cuál es el quién o cómo se llama? Eso que indica si el sustantivo está lejos o está cerca. A ver, me la responde. A ver, yo miro quién está por acá. Yo creo que ya se quedó líquida. A ver. María Catalina. Dime. ¿Qué pusiste en la pregunta número 7? ¿Quién determina el sustantivo indicando lejanía o cercanía? Profe, a María Catalina le está molestando un poco el internet y está un poco ahorita agripada. ¿Yo puedo? ¿Quién dijo yo puedo? Yo, profe Julián Moreno. Bueno, Julián Moreno, dale, respóndeme esa. ¿Quién indica lejanía o cercanía al sustantivo? Señora, Respóndeme esa pregunta, porfa, la 8. No, mentira, la 7. la 8. La 7. Determina el sustantivo indicativo cercanía o lejanía. Pero pues que eso no lo has puesto. Yo voy en la 5. Cata,
Respóndeme ahí en el chat entonces, Catalina. ¿Quién es el que indica lejanía o cercanía al sustantivo? Cata. No, Cata nos contestó. Bueno, Profe, ahorita acabo de decir un letrerito que María Catalina abandonó la reunión. bueno. Entonces, me va a responder eso José Alejandro Calle. Respóndeme la pregunta número 7. La respuesta 7 Eso, espérame, José. Mira, el ejemplo que Cata nos acaba de dar ahí está perfecto. Este florero, ese florero o aquel florero. Pero ¿cómo se llama eso, Cata? ¿Cómo se llama eso que tú estás haciendo ahí? ¿Eso es un qué? Este, ese y aquel. ¿Serían qué? ¿Qué son? ¿No? Listo, José, dale. Es una Profe, usted la sacó de la reunión. de una amiga de Cata, entonces ella tenía poquita. Profe, Señora Angie. lo que pasa es que ayer el profesor nos ayudó a hacer las respuestas, o sea, nosotros le dijimos si las respuestas que nosotros le dábamos estaban bien, y un niño le dio un ejemplo y el profesor dijo, pues pueden ponerle respuesta a ese ejemplo. No, sí, el ejemplo está bien, el ejemplo corresponde. O sea, solo al- pusimos un ejemplo de respuesta. Ah, bueno, pues vamos a ver si alguien tiene la idea de cómo se llama eso. Si alguien tiene la idea de cómo se llama eso, levante la manita. José, ¿tú sabes? Sí, profe. ¿Cómo se llama eso? Sí, profe, se llama determinante No, demasiado adulto, ¿no? no. Alejandro Cifuentes, dime. Es el sustantivo demostrativo. ¿Un qué? Es el sustantivo demostrativo. Espérate, ¿sustantivo demostrativo? ¿Sustantivo? Pues bueno, no, eso no lo sé bien, pero Sí, sí estás bien, sí vas bien, pero no se llama sustantivo, es que te estás equivocando. Acuérdate que el sustantivo es el que de quien estamos hablando. Cámbiame la palabra. es como el adjetivo. El adjetivo, muy bien, Alejo. Sí, señores, es un adjetivo demostrativo. En el ejemplo que ustedes pusieron ahí está el adjetivo. El adjetivo es este, ese y aquel. Esas tres palabritas son los adjetivos demostrativos que indican que el sustantivo está este, o sea, cerca, ese a mediana distancia o aquel que está lejos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿Cuál era, profe? ¿La 7? adjetivo demostrativo. Listo, vamos a la 8. Dice, es un relato de acontecimientos imaginarios y o maravillosos protagonizado por dioses. A ver, Joseph Ramírez, ¿cuál es la respuesta de esa pregunta número 8? Profe, son los mitos, profe. Son los mitos, efectivamente. ¿Cuál es esa historia o ese relato que son historias imaginarias, ¿sí? Imaginarias que se Que crean además sus protagonistas son dioses? como Los Zeus, mitos. Hades, Exacto. eso. Bueno, vamos a la 9. Es que yo la metí en la nevera. Vamos con el 9. Entonces, el 9 me lo va a responder. Ay. Angie. Escribe el adjetivo de cada oración. Entonces, Angie, ¿cuál es el Toca adjetivo? esperar 5 minutos. Angie, ¿cuál es el adjetivo de María? Es hermosa. Hermosa. Hermosa, ese es el adjetivo. El adjetivo de el gato es negro. Negro.
Y el adjetivo de las flores huelen delicioso. Delicioso. Muy bien. Listo. Entonces, dejamos de Chao, presentar. profe, chao, profe, chao, profe. Te amo, profe. Profe, tienes el micro. Profe, tengo una cosa que le di a las más hermosas del colegio. Gracias. Bueno, chicos, La pónganme lavadora cuidado. Pink. Pónganme cuidado. Por ahora, entonces ya terminamos. Vamos a ir a tomar almuercito, a descansar. Y nos vemos ahorita. Tenemos otra Ahorita, hora de descanso. ¿Listo? profe. Chao, profesor. Vale, chao. Nos vemos. Chao, profe, que te vaya bien. Chao, profe. Chao, profe.